No Judaism. That's how far away. Vamos. Ok, vamos a hacerlo. Esto es una sionismo número 8, clase número 8. Voy a concentrarme hoy aclarando la parte, escribiendo la parte del rabinato de Israel, la función del rabinato de Israel, el Rabbanut Rashid de Israel, el sumo rabinato de Israel, el desarrollo histórico de esa parte que ellos toman y la parte legal que toma. Estamos haciendo una serie sobre el desarrollo histórico y en el presente del sionismo en la tierra de Israel, el movimiento sionista, el progreso en la tierra de Israel y la mitzvah de apoyar a la tierra de Israel, de vivir en la tierra de Israel, de ser soberano sobre la tierra de Israel. Hemos tenido una serie, la razón que lo estamos haciendo es, número uno, porque es una de las grandes mitzvot de la Torah, vivir en la tierra de Israel. El pueblo judío, no solamente estamos conectados a la Torah, el judaísmo, las enseñanzas de la Torah, sino también nuestra vida judía se combina con nuestra fe en la Torah y la aplicación de la ley de la Torah y ser parte del pueblo de Israel. No solamente de creer en la Torah, sino estar unido al pueblo judío. ¿Ya? Y es sumamente importante. Una de las cosas que mencionamos siempre, todas las leyes de conversión, todas las leyes que aprendemos de Giur, aprendemos del libro de Ruth, la Megillah Ruth. Cuando Ruth viene a convertirse, Ruth es una moabita, que los moabim eran enemigos del pueblo judío. Entonces esta moabita, había un grupo una familia de judíos que se muda porque había hambre en la tierra de Israel, se muda para Moab, se van a conectarse a los enemigos, se casan estos dos varones con dos mujeres de ese lugar, se mueren todos los hombres, queda la viuda Naomi y Ruth y Orpa. Salen ellos en el libro de Ruth, salen ellos, ellas dice que va a regresar, Naomi quiere regresar a la tierra de Israel, porque la única razón que estaba viviendo, ella era justa, ella era una tzadeket, la única razón que ella estaba viviendo en el exilio era porque el esposo la forzó a salir de la tierra de Israel, ella quiso regresar a Israel enseguida que pudo. Entonces se muere el esposo, se mueren los hijos, retorna ella a hacer teshuvah, a retornar a la tierra de Israel. En camino para la tierra de Israel, le dice a las hijas, a las nueras, le dice, regresen ustedes, ustedes no van a tener vida conmigo, regresen a la tierra de Israel, yo voy a continuar en la tierra, regresen a la tierra de Moab, yo voy a continuar en la tierra de Israel. Orpa regresa, le dice, está correcta, ella va a seguir, en una viuda. Ruth le dice no, le dice, yo voy a aceptar el judaísmo, yo me voy a convertir al judaísmo, y le dice entonces, palabras clave. Quiero que entiendan por qué yo ando en esta locura mía de hablar de sionismo y todas las historias y todo eso. ¿Por qué? Porque no es solamente el proceso de convertirse al judaísmo como religión, sino hacer una conversión completa, no solamente al judaísmo y a la fe del judaísmo, pero ser parte del pueblo judío. Entonces, Ruth le dice a Naomi, en el momento de la conversión, le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Muy importante. A donde tú vivas, yo voy a vivir, y a donde tú mueras, yo me voy a morir. Entonces, el proceso de conversión no es solamente aceptación
de la religión del judaísmo, sino es aceptación de ser parte del pueblo judío. Y no hay pueblo judío si no hay Eretz Israel. Muy importante. Puedes tener una vida canadiense o mexicana en México siendo judío, pero la identidad del pueblo judío es en la tierra de Israel. El futuro del pueblo judío es en la tierra de Israel. ¿Bien? Entonces, toda esta identidad, el origen del pueblo judío es en la tierra de Israel. Hay santidad en la tierra de Israel. Y hablamos, una de las cosas que hablamos al principio de cuando empezamos a explorar el sionismo, uno de los principios que hablamos es, piénsenlo, cada vez que hay alguien que muere, un judío que muere en el exterior, afuera de Israel, parte del rito de preparación para el entierro. Ramón está alérgico al rabino. Sí, está sacando una alergia. Sí, claro, como Entonces, no sé. ustedes saben que él se sienta a mi mano derecha. Ustedes han visto siempre. Simbolismo importante. La diestra es muy Okay. importante. Entonces, la siniestra, a la diestra. Entonces, cada vez que estamos preparando, wow, yeah. Wow. Bueno, entonces, Ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos. Ya se terminó. Quemaron el agua. Yo sabía. Yeah. Ni eso puede hacer. Y eso. Ok, bueno, entonces, cada vez que vamos a preparar a alguien para un entierro, parte del rito de preparar a alguien para un entierro judío, se le pone tierra de Israel. Se le pone tierra de Israel. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? De ahí donde nosotros venimos. ¿Ya? La tierra de Israel tiene santidad en que da pureza espiritual. En la tierra de Israel va a empezar la resurrección de los muertos. ¿Ya? Todo el destino del pueblo judío es en la tierra de Israel. Y la mitzvah de vivir en la tierra de Israel no es solamente cuando venga el Mashiach, es todos los días, cada momento. Nosotros tener la oportunidad de vivir en la tierra de Israel. Y cada vez que vamos a visitar la tierra de Israel, también estamos haciendo la mitzvah. Cada momento que uno respira o camina en el aire de la tierra de Israel, automáticamente está haciendo la mitzvah. Y hay gente, lo vemos, gente que llega a la tierra de Israel, le da un beso a la tierra. Muy importante. Entonces, nuestro interés es comunicar que el sionismo moderno, aunque se presenta hoy en día como una realidad política que aparentemente es laica, verdaderamente su función es religiosa. Desde el punto de vista sionista religioso, aunque el gobierno de Israel no funcione como una entidad religiosa, su función es religiosa. ¿Por qué? Porque como la tierra de Israel, como el gobierno de Israel permite que los judíos, le da oportunidad que los judíos vivan en la tierra de Israel y sean soberanos sobre la tierra de Israel, nosotros tenemos la mitzvah de Oraita, la mitzvah de la Torah, de ser soberanos sobre la tierra de Israel. Entonces, automáticamente, ese gobierno está haciendo la mitzvah de crear soberanía judía sobre la tierra de Israel. Entonces, automáticamente, su acción, aunque no se describe como una acción específicamente religiosa, es específicamente religiosa porque es uno de los mitzvot de la Torah. ¿Entienden la idea? ¿Too fast? No. Ok. Es el Cuban Spanish, ¿no? Respira y empieza a salir lo cubano. Ok. No solté ni un chico. Está bien. Entonces, constantemente, una de las cosas que estamos tratando de explicar en nuestro estudio del sionismo es que no existe ningún grupo. Esto es muy importante, que yo quiero que ustedes lo entiendan y lo tengo que recalcar, porque todavía en Facebook me están escribiendo ¿ustedes son sionistas o antisionistas? Yo digo, vean los videos, por favor. Antes de hacer esa pregunta, estudien los videos. ¿Ya? Me mandó otro preguntándome que si yo era creyente en Jesús. Ustedes pueden imaginarse preguntarle a Rabino Viñas que si es creyente en Jesús. Entonces le tuvimos que responder, pero
es importante que la gente puedan estudiar, puedan aprender la posición auténticamente sefaradita es pro-sionista. Y siempre lo ha sido. Entonces hoy voy a entrar a ese tema por otra puerta. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en el mandato, el rol, la parte que toma el rabinato de Israel, legal dentro de la tierra de Israel, su origen, cómo funciona. ¿Ya? Y admito que es extremadamente político este tema. Y yo creo que es importante por la razón de que constantemente, especialmente muchos de los estudiantes míos, Baruch Hashem, están pasando por un proceso de conversión y tienen grandes preocupaciones que si el rabinato de Israel acepta esa conversión o no acepta esa conversión. Entonces, recibo constantemente preguntas sobre el rabinato de Israel y gente que me escribe, bueno, ¿y por qué importa si el rabinato de Israel acepta o no acepta? ¿Ya? ¿Y por qué el rabinato de Israel se ha dado? Recibí una carta que dice, ¿por qué el rabinato de Israel se ha autoempoderado para aceptar o rechazar conversiones? Entonces lo que yo quiero hacer es aclarar qué es el rabinato de Israel, cómo funciona y por qué esto está relacionado al gobierno de Israel. ¿Entienden la idea? Okay. Entonces, uno de los temas que yo creo que hay que aclarar, y gracias a Dios en la mayor parte de los países de Latinoamérica esto no se tiene que aclarar, pero en los Estados Unidos sí se tiene que aclarar, porque en los Estados Unidos nosotros, una de las bendiciones que nosotros tenemos de beneficio en los Estados Unidos es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene una religión oficial. Nunca ha aprobado una religión oficial. No sabemos. ¿Está bien? No. Ya. Entonces, es muy importante entender ese tema. El gobierno de los Estados Unidos, y lo vemos, por cierto, en una carta que George Washington le escribió a la comunidad judía de Newport, Rhode Island. La comunidad judía de Newport, Rhode Island, que era una comunidad, por cierto, separadita. Por eso que le digo que son judíos. No. Entonces, le escriben una carta a George Washington. Acaba de cambiar el gobierno del estado de Rhode Island. Ellos tienen una sinagoga allí, una gran sinagoga, y quieren ser, ustedes saben, si hay un nuevo gobierno, ¿cómo nosotros vamos a ser recibidos? George Washington visita la sinagoga, imagínense, ¿ya? Y le escribe una carta famosa a esa sinagoga, asegurándolos que en este país nunca existiría antisemitismo o cualquier tipo de odio contra la comunidad de los hijos de Abraham. ¿Ya? Entonces, incluso en la organización de este país, la constitución del país dice que no hay una religión oficial de este país. También eso quiere decir que el gobierno no le da dinero a ninguna instituciones religiosas en este país. ¿Ya? Y uno de los beneficios que entonces el gobierno, como el gobierno no le da dinero a las iglesias y a las sinagogas de este país, entonces lo que hace es que reconoce cualquier contribución que alguien dé a una sinagoga, a una iglesia, y lo quita de los impuestos como parte del ingreso de la persona. O sea, si te ganaste $100,000 y le diste $50,000 a Rabino Viñas, entonces, si le diste 50,000, nada más te dan impuestos sobre los 50,000. ¿Ya? Te descuentan la parte que donaste. ¿Ya ven? Entonces, en los demás países, en casi todas las demás partes del mundo, los gobiernos reconocen las religiones. Reconocen, tal vez tienen una religión oficial y también apoyan instituciones religiosas. Por ejemplo, en muchos países en Latinoamérica, yo lo vi cuando estuve en Santo Domingo, por eso estoy mirando a Ramón un momentito. Entonces, mírenlo bien. Entonces, cuando estuve en la sinagoga en Santo Domingo, le pregunté al rabino, o al supuesto líder, le dije,
cuántos judíos hay en la República Dominicana. Y me dio un número. Entonces, ese número es el número que le dan al gobierno del país. Y de acuerdo con la población, entonces ellos dan algún apoyo a la sinagoga. ¿No me están entendiendo? En este país eso no es así, pero en la mayor parte de los países se reconocen como una religión oficial de ese gobierno. El Estado de Israel es la tierra, el Estado judío. Entonces, el gobierno de Israel, la religión oficial del gobierno de Israel, el Estado de Israel es el Estado judío. Y el Estado judío tiene todo derecho, igual que todos los demás estados del mundo, de reconocer la religión oficial de ese Estado. Pero también el Estado judío permite otras religiones, que se practiquen otras religiones en el país. Y también el Estado judío apoya a las otras religiones que están siendo practicadas en ese país. Entonces, cuando estamos mirando la situación de la gobernancia del Estado de Israel, el Estado de Israel reconoce la religión judía como la religión oficial de su país, que es el Estado judío, apoya las instituciones judías y también reconoce el derecho de las demás religiones de también autogobernarse hasta cierto nivel, siendo partícipe en ciudadanía. Otra cosa que es importante, yo no puedo creer que lo tengo que mencionar, pero desafortunadamente por la propaganda constante de nuestros enemigos se tiene que mencionar, que hay partidos políticos en Israel que no son judíos. Hay partidos árabes en Israel que mandan miembros árabes al Knesset, al Parlamento de Israel. No son solamente partidos judíos. Entonces, un árabe que quiera ser miembro, ciudadano del Estado de Israel, es ciudadano del Estado de Israel y tiene los mismos derechos de votación que el resto de la población. Pero la gente no habla de esto, entonces es importante mencionarlo. Y también los árabes reciben múltiples beneficios de salud, de educación, de todo tipo de apoyo que ellos reciben dentro del Estado de Israel, al igual que cualquier otra persona. Y a veces, esto es cuando la gente se pone muy incómoda, para que decir la verdad, a veces reciben esos árabes más beneficios que los judíos mismos. Entonces, ese es un área que hay que mencionar, ¿ya? Pero, entonces, el gobierno de Israel reconoce y creó un departamento que se llama el Ministerio de Asuntos Religiosos, Servicios Religiosos. Ese Ministerio de Asuntos Religiosos gobierna a través del rabinato principal de Israel. Ellos no lo inventaron, y le voy a dar la historia de cómo se creó el Rabbanut Rashid y la institución del Rishon LeZion, ¿ya? Del rabinato de Jerusalén, cómo se instituyó y cómo eso cambió en el año 1948. Eso es lo que vamos a concentrarnos. Entonces, el Rabbanut, en el año 1947, David Ben Gurión hizo un arreglo con los partidos religiosos. Ya nosotros habíamos hablado de que algunos de los grandes asentamientos de judíos que habían entrado a la tierra de Israel desde los años 20 hasta los años 48 eran motivados por razones religiosas de mudarse para la tierra de Israel, de hacer aliyá a la tierra de Israel. Entonces, David Ben Gurión no es religioso, pero hace un acuerdo con los partidos religiosos. Y todos se unen, los partidos religiosos y los partidos que no son religiosos, para crear este gobierno, para declarar la independencia del Estado de Israel. Entonces, todos los diferentes elementos sionistas, lo que eran socialistas, lo que eran comunistas, lo que eran partidos laborales, lo que eran partidos que eran religiosos, se unen para crear esta identidad. Y parte del arreglo para crear esta unión sionista grande, con diferentes motivaciones, fue darle el derecho a los partidos religiosos del Estado de Israel de gobernar sobre la identidad personal judía. Quiere decir que yo voy a decir que yo soy judío, pero ¿quién dice que yo soy judío? Entonces, tiene que haber una forma
de identificar quién es un judío. Y el entendimiento desde el principio del Estado oficial de Israel es que el rabinato de Israel tenía el derecho de identificar quién es judío dependiendo en la halajá, no dependiendo en la ley que se iba a crear en el 1948, sino el judaísmo existió mucho anterior a la entidad que se estaba creando en el año 1948. Entonces, el gobierno de Israel reconoce que la identidad judía depende de la identidad religiosa y le da el derecho al rabinato de Israel de hacer bodas, de hacer divorcios, de determinar quién es judío de acuerdo con la ley, de acuerdo con la ley tradicional. Ahora, la pregunta entonces es, bueno, hay rabinos reformistas, hay rabinos masortí, hay rabinos ortodoxos, hay de todo, ¿no? Entonces hay rabinos que son más liberales y otros rabinos que son más tradicionales. ¿Por qué entonces el gobierno de Israel reconoce al rabinato ortodoxo y no al rabinato reformista? Y la respuesta es simple, pero también incomoda a mucha gente. El movimiento reformista, por ejemplo, centrado ya desde los años 50 en los Estados Unidos, nunca reconoció la necesidad del sionismo. Hasta los años 70, el movimiento reformista oficialmente no reconoció la necesidad del pueblo judío, la necesidad religiosa del pueblo judío de retornar a la tierra de Israel. Muy importante entender esto. El movimiento reformista que empieza alrededor de 150 años atrás en Alemania, empieza con una filosofía pro-alemana, esto es antes de toda la guerra, pro-alemana, a donde el judío estaba desarrollando lo que ellos llamaban una identidad moderna judía, a donde ellos se describían como alemanes seguidores de la religión de Moisés. ¿Qué es esa religión? Los judíos. Pero entonces, parte del cambio en el Sidur, ya lo hablamos anteriormente cuando estábamos hablando de los diferentes rabinos a través del tiempo, ¿ya? Parte del cambio que el movimiento reformista le hizo al Sidur fue que quitaron todas las referencias a la idea de que va a venir el Mashiach, la idea de que los judíos deberíamos de retornar a la tierra de Israel, el deseo de crear el nuevo templo, el deseo de hacer los korbanot en la tierra de Israel. Entonces, había un movimiento extremadamente liberal que parte de su filosofía era acomodar al pueblo judío dentro de la tierra, dentro del exilio. Pero también entonces, entre los reformistas, hay movimiento de retorno a la tierra de Israel, pero no necesariamente religioso. El movimiento religioso de retorno a la tierra de Israel es ortodoxo. Es en su mayor parte ortodoxo y sefaradita. Pero entre los reformistas, el movimiento de sionismo no toma expresión religiosa, sino toma expresión socialista, comunista, laica, laboral, no es necesariamente religiosa. Entonces, la expresión de sionismo religioso es automáticamente ortodoxo. ¿Se entiende la idea? Es fácil de entender, pero a veces hay que aclarar las cosas que son básicas, ¿ya? Entonces, después de eso, ahora en los años 70, empieza el movimiento reformista y los movimientos conservative, masortí, conservative de los Estados Unidos, masortí mundial, empiezan a reconocer la importancia dentro de la expresión religiosa de que el pueblo judío viva en la tierra de Israel. Pero en su mayor parte, todos los movimientos religiosos sionistas eran principalmente ortodoxos. Jovevei Zion, todos los movimientos que hablamos anteriormente. ¿Se entiende todo esto? Okay. Entonces, el Rabbanut se reconoce por el gobierno
haciendo un arreglo entre todos los diferentes partidos sionistas. 1947, David Ben-Gurión hace este acuerdo y el Rabbanut se queda encargado de lo que ya describí, el estatus personal de la persona, si es religioso, si no la cosa de que si es religioso, es si es judío. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir si es judío? Si la madre es judía, automáticamente cuando él nace es judío. Si el padre es judío, pero la madre no es judía, entonces automáticamente no es judío, a menos que se convierta al judaísmo. ¿Se entiende? Entonces, si la persona se convierte al judaísmo, ¿qué quiere decir que se convirtió al judaísmo? ¿Puedo yo llegar y decir, bueno, yo me siento judío, por eso soy judío? Si yo llego a la Ciudad de México y digo, yo me siento mexicano y por eso soy mexicano, el gobierno de México no me va a reconocer. No. ¿Ya? El gobierno de México tiene grandes leyes de inmigración. No sé si ustedes lo conocen, ¿no? ¿Ya? Pero tiene que pasar por un proceso legal reconocido tradicionalmente de cómo uno es incluido. Entonces, ese proceso de inclusión se describe a través de la halajá. Entonces, desde el año 1947 y entrando al 48 y la declaración del Estado de Israel, el gobierno de Israel reconoce que el Rabbanut y el Ministerio de Asuntos Religiosos está encargado de llegar a esa determinación a través de la ley, a través de la halajá religiosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Ya? Okay. Entonces, también el Rabbanut está encargado de kashrut, de asegurar que la comida, cuando a un restaurante o un lugar dice que es kasher, ¿quién determinó que es kasher? Tal vez yo dije que la carne de puerco es kasher. Entonces, el Rabbanut es el que determina si esto es de acuerdo con la ley. ¿Ya? La ley religiosa. También el Rabbanut maneja los lugares sagrados de Israel. Entonces tiene dominio oficial sobre los lugares sagrados de Israel. Es decir, tú no puedes llegar al Kotel, al muro, en una forma inapropiada, porque es un lugar sagrado. El Rabbanut maneja quién es el rabino de la sinagoga, que es el Kotel. La gente no entiende, no hay orden. La gente se imagina en una religión que es todo sentimiento. No, para hay que dar orden, ¿no? Entonces, el área delante del Kotel, de la pared del muro, es legalmente reconocida como una sinagoga y tiene un rabino oficial que es el rabino de esa sinagoga, que es el rabino, que es el sumo rabino que maneja las sinagogas del Kotel. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces el Rabbanut maneja, eso es por ejemplo un ejemplo nada más, pero en todos los demás lugares que son lugares sagrados judíos, el Rabbanut maneja quién es el rabino de ese lugar y cuáles van a ser las leyes que le aplican a ese lugar. ¿Se entiende? Yeah, okay. También voy a mencionarles que es interesante, o por lo menos yo lo encuentro interesante, que cuando los árabes tomaron control, los jordanos tomaron control, Jordania tomó control de Jerusalén, destruyeron muchísimos lugares cristianos y judíos. Cada vez que los musulmanes toman control de un lugar, de un área, destruyen los simbolismos. Ciérrame la puerta de cristal, la primera puerta de cristal, si me hace el favor, porque eso está poniéndose más alto. Empiezan a quitar y desvalorar los lugares cristianos y los lugares judíos. Por ejemplo, cuando estuve en Israel, yo fui a la tumba del profeta Samuel. ¿Ese restaurante Samuel? Ok. A la tumba del profeta Samuel, y allí en la tumba del profeta Samuel, para poder entrar a la tumba del profeta Samuel, tienes que pasar por una mezquita. Y arriba de todos los lugares judíos de los entierros, de los cementerios
de los grandes líderes profetas judíos, los árabes, cuando ellos estaban en control, pusieron mezquitas arriba. La tumba de Yosef, la tumba de Rachel, la caverna de Macpela, donde están los patriarcas. Ellos pusieron una mezquita. Construyeron una mezquita. Sí, arriba de ella. Entonces, increíble, ponen la masacre. ¿Ustedes se recuerdan la masacre de Hebrón? ¿Ya? La masacre de Hebrón que ocurrió en una mezquita. No ocurrió en una mezquita. La masacre de Hebrón, que no fue ninguna masacre, por cierto, pero la masacre de Hebrón ocurrió en la tumba de los patriarcas judíos, a donde ellos construyeron una mezquita. Pero nadie dice la verdad. ¿Ustedes me entienden? Y no solamente eso, cuando los árabes están en control de un territorio, cierran las iglesias y desvaloran las iglesias. Quitan los artefactos cristianos. Déjenme dar un ejemplo. Yo conocí a un pastor cristiano del Bronx, pentecostal, que fue a visitar la tierra de Israel, la tierra santa. Cuando sube a la plataforma donde está el templo, donde estaba el templo, y empieza él a orar. No está orando judaísmo, él es cristiano. Empieza a orar, lo arrestaron y lo botaron del territorio. ¿Por qué? Porque la mezquita de Omar está bajo el dominio del Waqif árabe, musulmán. El territorio donde está el templo sagrado no está bajo control judío, está bajo control árabe dentro del Estado judío. Entonces, la razón que lo menciono es, aunque estamos hablando, me voy a concentrar en el mandato del rabinato de Israel y la historia del rabinato de Israel. Tenemos que reconocer que cuando los judíos están en control de la tierra de Israel, reconocen los lugares cristianos, le dan honor a los lugares cristianos, y le dan honor a los lugares musulmanes y le dan honor a los lugares judíos. Pero cuando los árabes están en control, destruyen el simbolismo de las demás religiones. No permiten la práctica de las demás religiones. En Saudi Arabia hoy es ilegal abrir una iglesia cristiana. Absolutamente ilegal. Hay contratistas de los Estados Unidos que van y viven en Saudi Arabia y no pueden unirse para crear una congregación allí. Tienen que hacerlo a lo escondido. Es ilegal ser judío en Saudi Arabia. Por lo menos permiten que los cristianos vivan allí. Pero si va un judío también es ilegal. Entonces estamos hablando de un sistema extremadamente racista, prejuiciado contra este dolor. El Estado de Israel reconoce todas las religiones y reconoce organizaciones que mandan o que organizan todas las diferentes religiones, y oficialmente reconoce el Estado, el ministerio religioso del gobierno de Israel que maneja todos estos diferentes asuntos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ok, ese es uno. También el Rabbanut maneja las cortes rabínicas del Estado. Entonces, tenemos dos diferentes tipos de cortes en el Estado de Israel. Uno, que es las cortes no religiosas, las cortes laicas de Israel, y también tenemos cortes rabínicas del Estado de Israel. Y a veces, diferentes cortes manejan diferentes asuntos y a veces manejan los mismos asuntos. Entonces, por ejemplo, divorcios. ¿Ya? El rabinato maneja los divorcios y llega a ciertas determinaciones de cómo se van a dividir las propiedades en un divorcio. Pero también las cortes laicas pueden involucrarse en la división de las propiedades, pero el proceso del divorcio está en las manos de los asuntos religiosos. Y le voy a decir por qué. Porque este tema en el judaísmo es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a decir, una pareja se divorcia. Esa pareja se divorcia
Y la mujer, o el hombre, se van y se casan con una segunda pareja. Pero si se divorcian no de acuerdo con la ley judía, entonces oficialmente todavía están casados de acuerdo con la ley religiosa. Con la alajá están casados. Por la ley alajá, por la alajá están casados. Entonces si esa mujer establece una relación con un segundo hombre sin el beneficio de un divorcio religioso, los niños que nacen de ese segundo matrimonio serían Hasbe Shalom mamzerim. Sí, como Tendrían mamzerut, serían ilegítimos. ilegítimos. Y en el judaísmo, cuando hablamos de niños que nacen que son ilegítimos, no estamos hablando de niños que nacieron sin el beneficio de matrimonio. Estamos hablando de niños que nacieron o por adulterio o por incesto. Entonces eso es un mamzer. ¿Ya? Eso es un mamzer. Entonces eso se tiene que evitar. Entonces el Rabanut está encargado de hacer los divorcios, el get, el actual get, que es el documento de divorcio, para prevenir que exista mamzerut dentro del pueblo judío. Déjame explicar una cosa más, un detalle más. El mamzer es prohibido de casarse dentro del pueblo judío. Entonces, si alguien nació, Hasbe Shalom, nació de un acto de adulterio, ningún otro judío puede casarse con ellos. Entonces, esa es la ley de la Torah. Entonces, es muy importante poder determinar cuál es el estatus personal de estos individuos de acuerdo con la ley judía. ¿Se está entendiendo todo esto? ¿Ya? Pero Entonces, pierden los beneficios, entonces. ningunos beneficios. O sea, la persona todavía es considerada judía Ujú. y todavía es ciudadano del Estado de Israel. Pero ¿Y la si es ley religioso? pero la ley religiosa no permite, todavía se considera judío. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, alguien me preguntó, y esto es una broma, pero alguien me preguntó que si se puede contar a un mamzer para el minyan. ¿Ya? Y yo le dije, claro que sí, porque si no, nunca tendríamos un minyan aquí. pero no, entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, todavía la persona es un miembro de la sociedad, pero simplemente la Torah prohíbe que uno se case con esa persona. Entonces, ¿por qué? Por su proceso de nacimiento es un proceso ilegítimo, eso se llama mamzer. Entonces, ¿qué tiene que hacer él para que...? Nada, no puede hacer nada. Ya. No puede hacer nada, desafortunadamente no hay O forma. sea que no se puede casar nunca. Con un mancel. No se puede casar con... Bueno, esa es una otra pregunta. Okay, pero anyways, el punto es que es un detalle muy serio, es un problema muy serio en el judaísmo y se tiene que hacer todo lo posible para prevenirlo. ¿Yes? Déjenme darle un ejemplo, Ana, para no dejarlos encerrados en esta jaula que acabo de crear. ¿Ya? Déjenme darle un ejemplo. Le voy a dar dos ejemplos. Uno es, el primero es más terrible que el segundo. ¿Ya? Yo conocí hace años a una señora, ustedes no la conocen, así que no, por favor no traten de indagar a ver quién es, porque no, ustedes nunca se han enterado, nunca la han conocido, es una persona completamente desconocida y se llama, Entonces, esta mujer nació de una pareja que era ortodoxa, true story, una pareja ortodoxa, y empezó a estudiar medicina. Y cuando empezó a estudiar medicina, cuando estaba estudiando la genética, composición genética, se hizo ella misma un análisis genético. Y a través del análisis genético se dio cuenta que no podía ser hija de su padre. Y le preguntó a la madre, y la madre admitió que nada más había ocurrido una vez. Fallo humano. Desafortunadamente, esa mujer se quedó traumatizada por ese problema y me duele el corazón contarlo, porque ha tenido una vida muy difícil. Ahora, se emparejó esa mujer con un hombre que no es judío, no ha tenido hijos con él y está viviendo una vida con él. Entonces, ha podido moverse, adelantar un poco en su vida, pero esa la traumatizó de una forma muy profunda. Tuve otro caso de una pareja
que se casó, estos son dos judíos que se casaron de acuerdo con la ley, pero esto todo en el exilio. En Israel, el Rabbanut maneja todo esto. ¿Ustedes entienden? Esta pareja se casa, se divorcian, la esposa se divorcian legalmente en los Estados Unidos, de acuerdo con la ley, pero nunca hicieron un get. La esposa se va y se casa con un segundo hombre y tiene 2 hijos más. Cuando ese segundo hijo se quiere casar, un rabino ortodoxo le dice: tú no puedes casarte, tú eres un mamzer, porque tu madre nunca recibió un get. Entonces me traen el caso a mí. ¿Sabes qué tuve que hacer? Encontrarle un fallo a la que tú vas original. En otras palabras, le encontré un fallo al matrimonio original de la madre, el primer matrimonio de la madre, que quiere decir que halágicamente nunca se casó, que fue anulado. Entonces, como fue anulado, los niños que nacieron del primer matrimonio no son ilegítimos, porque un niño que nace sin el beneficio del matrimonio no es ilegítimo. Un niño que nace de adulterio es ilegítimo. Entonces todo el mundo es legítimo. ¿Ustedes entienden? Entonces hay muchas diferentes formas de interpretar la ley y de cómo aplicar la ley. Entonces, pero no puedes tener un país a donde cualquier rabino dice: oh, bueno, esto va a ser de esta manera, y el otro dice: no, va a ser de otra manera. Tienes que tener una autoridad oficial sobre la tierra de Israel. Y esa autoridad oficial religiosa está encabezada por el rabino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y es, obviamente, un proceso político y todo lo demás. Pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, podemos estar de acuerdo. A veces yo estoy de acuerdo con ellos, a veces no estoy de acuerdo con ellos. Pero la verdad, ¿quién soy yo para opinar si yo no vivo en la tierra de Israel? ¿Quién escoge los miembros del Rabbanut? Hay un proceso, hay una elección y hay un proceso para ponerlos. La posición de el más alto, sumo rabino, lo que se llama el Rabbanut HaRashit, el principal de rabinato, sirven por 10 años. ¿Ya? Ok, entonces, estoy tratando de explicarle la función de este departamento. Lo otro es que el Rabbanut también otorga semejá, da ordenación y reconoce quiénes son los rabinos que van a poder funcionar dentro de la tierra de Israel, para organizar oficialmente quién puede funcionar como rabino y quién no puede funcionar. ¿Bien? Robert, una pregunta. ¿Y si alguien sale ordenado del Galut y hacia Aliá? ¿Verdad? Bueno, ya sale ordenado de cualquier país como rabino y llega a Israel. Sí. Y se presenta quizás aquí al Rabbanut, ¿qué es lo que pasa ahí? No, el Rabbanut tiene que reconocerlo como rabino, tiene que extenderle reconocimiento como rabino. ¿Ya? Pero déjeme decirle que esto no es solamente después del año 1948. Desde el principio habían 2 tipos de semijá. Esto no lo hago solamente para defender al Estado de Israel, simplemente para educar en la orden histórica. ¿Ya? Hay 2 niveles de semijá. Un nivel de semijá, y esto lo vas a ver por el Talmud Yerushalmi y el Talmud Bavli. La separación entre el asentamiento judío en la tierra de Israel y el asentamiento religioso, estudioso de Babel, los dos. Entonces, tienes un tipo de semijá que se desarrolla en la tierra de Israel y otro tipo de semijá que se desarrolla en Babel. Y no usaban el mismo título. Tenías Rab y tenías Rabí. Entonces, cuando en los principios, cuando alguien tenía título de rabino de Eretz Israel, era más grande. Era una persona que tenía más reconocimiento. Luego, cuando los yeshivot se empiezan a romper en la tierra de Israel y empieza a crecer el reconocimiento de Babel, entonces el rabinato de Babel, el rabinato del exilio, toma dominio. Pero lo principal sería tener un dominio de la tierra de Israel. Hay una línea, hay un versículo en la Torá
en Isaías, que dice, Ki mi Sion tetzé Torah udvar Adonai miYerushalayim. Desde Sion sale la Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. Entonces, si tienes un rabinato organizado desde Israel, el pueblo judío viviendo en la tierra de Israel y estudiando Torah en la tierra de Israel, no es la misma Torah que estás estudiando en el exilio a la Torah que estás estudiando en Eretz Israel. Cuando un judío está estudiando Torah en Eretz Israel, hay una unción, no sé cómo describirlo exactamente, pero una unción especial, una energía especial profética que viene a través del estudio de Torah. Y cuando mucha gente está en la tierra de Israel estudiando Torah, entonces más unción hay, más energía, más siyata deshmaya hay que viene de la tierra de Israel. Entonces, obviamente, esa profecía, que mi Sion tetzé Torah, todo el mundo lo reconoce cuando sacamos la Torah, ¿ya? Del Ejal. Eso es una profecía de cuando venga el Mashiach. Pero si hay muchos judíos viviendo en la tierra de Israel y hay mucha gente estudiando la tierra de Israel, esa energía está creciendo en la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, eso tiene mucho poder. ¿Ya? Ok. Lo que voy entonces ahora es a explicar un poco más sobre la creación de lo que es el rabinato de Israel. Y muchas veces la gente empieza a contar el rabinato de Israel desde 1948, pero yo creo que es importante entender la creación del rabinato en Eretz Israel, en la tierra de Israel, desde el principio. ¿Ya? Entonces, en el siglo XVII, bajo el Imperio Otomano, los turcos invadieron a la tierra de Israel, ellos manejaban la tierra de Israel, ya lo reconocían y ellos llamaban a la tierra de Israel Palestina, porque los romanos le habían puesto la Palestina. Hubo una serie de guerras entre los cristianos y los musulmanes, el imperio bizantino y el califato. Los otomanes se quedan en control, siglo XVII, de la tierra de Israel. El rabinato, hay que entender que el califato, el sultán de los otomanes, le dio cierta libertad y autonomía a las comunidades judías que vivían en Turquía y Grecia especialmente. Y sabemos que en el 1492, hablando desde el punto de vista separadista, en 1492, cuando fuimos expulsados de España y de Portugal luego, el sultán Bayezid, que estaba encargado de Turquía y Grecia, le escribió una carta a Isabela y Ferdinando, le dice: ustedes están locos, todos los judíos que quieran vivir aquí, vengan. Entonces tienes gente judía que se llama sultán. Yo conocí hombres que lo llamaban a la Torah, el nombre de él es sultán. ¿Por qué? En nombre del sultán de los otomanes, que le dio derecho a los judíos de vivir allí en libertad, tenían expresión religiosa. Muchos marroquíes. Sí, sultán también, así pasó. Entonces, y sultana, yo conocí sultana también, mujeres que se llamaban, se imaginan el nombre que se llaman sultana. ¿Ya? Entonces, muy común. ¿Ya? Entonces, el rabinato, los otomanes, los sultanes de los otomanes, del imperio otomán, reconocían al sumo rabino de Eretz Israel, de Jerusalén, como el Rishon LeZion. Y todos los rabinos que ellos reconocían eran rabinos sefaraditas. Entonces, desde 1560, siempre ha existido un Rishon LeZion, un sumo rabino sobre Jerusalén, y ese sumo rabino sobre Jerusalén es sefaradita. Y le voy a dar la lista de todos los sumos rabinos. También existía otra posición que era el sumo rabino del imperio otomano afuera de la tierra de Israel. Ese se llamaba el Jajam Bashi.
el jajam, el sumo rabino, en el mundo sefaradita, tienes rabino, rav, rabí, rabino, en español le decimos rabino, y cuando un rabino tiene cierta posición que es reconocido por otros rabinos como también siendo el maestro, lo llaman jajam. Entonces se llamaba el jajam Bashi, y él era el rabino de Constantinopla. Y a veces el sultán de los otomanes reconocía al Rishon LeZion desde Jerusalén como siendo el sumo rabino también de Constantinopla. Entonces, desde Jerusalén gobernaba un sumo rabino, es importante entender esto, gobernaba un sumo rabino sefaradita a Israel y al exilio. Y a veces, cuando no había un rabino que el gobierno quería reconocer como el sumo rabino, y también la comunidad judía era parte de esto, que no reconocían desde Jerusalén, el rabino de Constantinopla era automáticamente el Rishon LeZion también. Pero junto era dos partes. Una parte autónoma de la comunidad judía, de la autonomía judía, de los judíos que estaban viviendo en Jerusalén, y otra parte, los judíos que estaban en el exilio, y también el gobierno que oficialmente estaba gobernando sobre esa tierra. Luego entonces, también se forma un segundo gran asentamiento sefaradita en Tzfat. Entonces, a veces, el rabino de Tzfat era reconocido también como un Rishon LeZion. Y el gobierno de los otomanes reconocía al rabino de Tzfat porque había un gran asentamiento de judíos que venían de Turquía, de Grecia, y vivían también en Tzfat, en el norte de Israel. Entonces lo reconocían a él como también el sumo rabino de Israel. Entonces voy a entrar un poco a ese periodo de tiempo. Le voy a dar una lista de todos los diferentes. El Jajam Bashi era el rabino de Constantinopla, 1842 en ese tiempo, pero desde los principios de tiempo, 1500, desde ese periodo de tiempo, todos los sumos rabinos reconocidos eran rabinos sefaraditas. Y entonces le voy a decir cuándo empieza el rabinato oficial ashkenazí. ¿Ya? Vamos. Ok, entonces también quiero mencionar que después de la Primera Guerra Mundial, el mandato sobre Palestina, lo que el gobierno, los gobiernos mundiales lo llamaban Palestina, ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque los romanos le cambiaron el nombre de Judea a Palestina. ¿Ya? Entonces, en el año 1921, el gobierno inglés tiene control sobre la tierra de Israel y instituye sobre la tierra de Israel dos sumos rabinos. Primera vez, 1921, dos sumos rabinos, uno ashkenazí y uno sefaradí. El rabino ashkenazí lo llaman el Chief Rabbi of Israel, de Palestina. Lo reconocen como el sumo rabino de Palestina. Al otro rabino lo siguen llamando el Rishon LeZion. ¿Por qué? Porque ya estaba instituido el título de Rishon LeZion entre los sefaraditas. ¿Cuáles son? Estamos hablando de Yaakov Meir, el Rishon LeZion, rabino sefaradita, y Abraham Isaac Cook. Abraham Isaac Cook, que era reconocido por el gobierno de Inglaterra como el sumo rabino ashkenazí. ¿Estamos entendiendo? Y cuando hablamos sobre las biografías de los rabinos, yo di una biografía sobre Abraham Yitzhak Cook. ¿Se entendió? Entonces, pueden regresar al video número 715. 715. Ahora estás exagerando. No, que hay muchos. En 1538, el gobierno de los otomanes reconoció a un rabino que se llamaba Levi ibn Habib. Levi ibn Habib, que era originalmente de Turquía, la familia española portuguesa que vivía en Turquía
se muda, los españoles y portugueses se mudaron para Turquía para vivir bajo los sultanes de los otomanes. Entonces se mudan para la tierra de Israel, a donde hay un gran asentamiento de judíos que hablaban español, porque eran judíos españoles y portugueses que estaban viviendo en Jerusalén. Entonces él se sienta como rabino en Jerusalén y el gobierno lo reconoce a él como el Rishon LeZion. ¿Ya? Sigue. Viene entonces 1538 el gran rabino Yaakov Berab. ¿Quién es Yaakov Berab? Está en el video número 213. Está en el video 12, número 12 de Hazal, de cuando estamos hablando de la vida de los rabinos. Yaakov Berab es el rabino, el maestro de Rav Yosef Karo. ¿Estás oyendo? Yosef Karo, el que hizo el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch. Entonces, el maestro de él viene y empieza a vivir en Tzfat y se vuelve esa comunidad el centro de estudio judío en el norte de Israel, y el gobierno reconoce también a Yaakov Berab como el sumo rabino. Y la razón es porque Yaakov Berab empieza a tratar de crear dentro de Tzfat un nuevo Sanhedrin que maneje desde Tzfat. Yo creo que hablé anteriormente de esto. ¿Te recuerdas, Ramón? Tú estuviste ahí. Él estuvo cuando nosotros estábamos en clase. Ordenó un rabino. Cuando nosotros estábamos en las cavernas, él estaba conmigo. Ordenó un rabino. Dice. Sí, ya. 1575, un rabino de Egipto, el rabino de Egipto, David ibn Zimra, es reconocido como Rishon LeZion. Estamos 1575 en Tzfat. Entonces tenemos dos rabinatos, uno de Jerusalén y el otro de Tzfat. Moshe de Trani, que era un gran mekubal de Grecia, es instalado y reconocido por el gobierno de los otomanes como un Rishon LeZion en Tzfat. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo la idea? Entonces, Chaim Vital, por cierto, entonces tienes, después de Moshe de Trani, viene Moshe Galante, que era rabino de Roma, que fue instalado en Jerusalén, y reconocido por los sultanes de los otomanes como Rishon LeZion. Después de eso viene Chaim Vital. ¿Recuerdan de Chaim Vital? Video número 12. Entonces, yo lo fui a buscar porque yo sabía que tú te ibas a confundir. Sí, a veces me confundo sí. con entre el 14 y el 15. Entonces, Chaim Vital, el estudiante de la Rizal, el gran maestro de Kabbalah, Chaim Vital, se vuelve el rabino de Tzfat, y luego entonces la comunidad judía de Jerusalén lo reconoce a él también como el Rishon LeZion. Entonces une el rabinato de Tzfat y el rabinato de Jerusalén, y se vuelve unido el título de Rishon LeZion. 1586, cuando los árabes toman control, el rabinato principal de Jerusalén está en la sinagoga construida por el Ramban, no Rambam, Ramban, Nachmanides. Los árabes toman control de la sinagoga del Ramban, le hicieron muchísimo daño y fue un problema grande, pero votaron a los judíos de ese territorio. Los judíos tuvieron que hacer otra sinagoga que se llama la sinagoga de Ben Zakkai. En la sinagoga de Ben Zakkai, 1586, se instala otro rabino sefaradita, Betzalel Ashkenazi, Betzalel Ashkenazi se vuelve el sumo rabino de la comunidad de Jerusalén. Tienes entonces, voy a dar la lista para que vean la línea. Gedalia Cordovero, Isaac Gaón, Israel Benjamín, Jacob Ben Semach de Portugal originalmente, Rishon LeZion de 1665 a 1842, Moshe Galante el segundo, Moshe Ibn Habib de Grecia, Moshe Hayon, Abraham Yitzhaki, Benjamín Mali, Elazar Nahum, que era de Turquía también,
Nisim Mizrahi, Israel Rappaport. ¿Está viendo? ¿Ya? Israel Al-Ghazi, la familia Al-Ghazi, ¿de dónde son? De Bulgaria. Rafael Meyuhas, Yom Tov Al-Ghazi, que era originalmente de Francia. Él gobernó como sumo rabino de Jerusalén, Rishon LeZion, durante la 1802, cuando las fuerzas de Napoleón toman control en Israel. ¿Ya? Jacob Aish. Jacob Aish es de Magreb. ¿Ya? Se vuelve el sumo rabino de Israel. Jacob Corral, Jacob Hazan, Yom Tov Danon, la familia Danon. Por cierto, ¿ustedes conocen el yogurt Danon? Danon Yogurt. De verdad. La familia de Danon Yogurt son judíos separaditas. Eran dueños de la compañía de Danon. Eran judíos separaditas de Grecia, de Salónica. ¿Ya? Entonces estamos hablando de Greek yogurt. Yogur de Grecia. ¿Ya? Entonces ellos son judíos separaditas. Salomón Susi, de que venía de Egipto. Jonah Navon, de otomanes. Y Yehudá Navon, que también son de la línea de los otomanes. Todos rabinos separaditas. Jajam Bashi, reconocido por el gobierno de los otomanes. Y en algunos casos, el rabino Jajam Bashi, que era de Constantinopla, también gobernaba sobre el norte de la región de Israel. Tienes Abraham Haim Gagin, muy tremendo también Jajam, que publicó mucho material sobre Kabbalah. Isaac Koro, Haim Nisim Abulafia, Haim Hazan de Turquía, Abraham Ashkenazi, sefaradita de Grecia, Rafael Panigel, que era de Bulgaria. La lista para que ustedes lo oigan. ¿Ya? Jacob Meir, Eliyahu Panigel, Nachman Batito, Nisim Danon, 1917, cuando Palestina fue ocupado oficialmente por los ingleses. 1920, como lo he mencionado, los ingleses reconocen en el año 1921 a Abraham Yitzhak Cook. Por primera vez, los ingleses entonces instalan dos rabinatos: un rabinato ashkenazí y un rabinato sefaradí. ¿Por qué? Porque en los años 20 ya hay un asentamiento grande ashkenazí en la tierra de Israel. Pero 1580, el asentamiento grande es separadita. Habían minoridades también que venían de los países ashkenazí, no estamos dando de menos, pero el gran asentamiento eran en su mayor parte judíos sefaraditas. Y gobernando sobre todos estos judíos sefaraditas, no estamos hablando de judíos mizrahi, no estamos hablando de Siria, no estamos hablando del Líbano. La mayor parte judíos que venían de origen español, portugués. El rabinato por siglos. Hay quien lo tiene que decir, ¿por qué no lo va a decir Rabino Villas? El rabinato, los líderes en Halajá, en ley, en Hashkafá, en Kabbalah, eran judíos españoles y portugueses. ¿Ya? Ok. Entonces, en 1921 al 1935, el gobierno inglés reconoce a Abraham Yitzhak Cook como el rabino ashkenazí, y en 1936 a 1949 a Yitzhak Halevi Herzog. Y voy a hablar sobre la familia Herzog en unos minutos. Es muy interesante la familia Herzog. El rabinato sefaradita, 1921 a 1939, Jacob Meir, y 1939 a 1948, Ben Zion Uziel. Jajam Uziel fue extremadamente reconocido en el mundo sefaradita, y mientras el Estado de Israel se está estableciendo, Jajam Uziel determina muchas leyes
que gobiernan cómo el ejército de Israel va a funcionar oficialmente religiosamente. Okay. El Estado de Israel. Entonces, la creación del Estado de Israel tienes Chaim Levi Herzog en el mundo ashkenazí, Isser Yehuda Unterman, Shlomo Goren. Hablamos de Shlomo Goren cuando estábamos hablando de las biografías. Shlomo Goren, el más famoso por la foto cuando los judíos, el ejército judío, el ejército de Israel, toma control de Jerusalén y libera a Jerusalén de los árabes, de las fuerzas de Jordania. Entonces él entra a donde está el muro y se ve a él sonando el shofar. ¿Ya? Tremenda experiencia. ¿Ya? Okay. Abraham Shapira, Yisrael Meir Lau, y voy a hablar un poquito sobre él en un momento, Yonah Metzger y ahora David Lau, el nuevo sumo rabino de Israel, David Lau, que es hijo de Yisrael Meir Lau. ¿Está entendiendo? Ok, esos son desde la creación del Estado de Israel, los rabinos ashkenazí. Los rabinos sefaraditas, el rabinato sefaradita, entonces se reconocía originalmente desde el impuesto reconocido por el gobierno de los ingleses, el chief rabbi, el sumo rabino, el Rabbanut HaRashid ashkenazí y el Rabbanut HaRashid sefaradita, que es llamado el Rishon LeZion. ¿Ya? Entonces, Ben Zion Uziel, Yitzhak Nisim, Ovadia Yosef, que acaba de fallecer, ¿ya? Mordejai Eliyahu, que falleció ya hace años. Todo yo los describí. Estuvimos hablando de la biografía de ellos cuando estuvimos hablando de los rabinos. ¿Ya? Entonces, todo esto está abierto a través de YouTube, lo pueden ver, están todos los videos ahí. Shlomo Amar, y ahora el nuevo Yitzhak Yosef, que es hijo de Ovadia Yosef. ¿Está entendiendo? Ok. Entonces, lo que quería cerrar con algunas dos anécdotas, dos vidas. Lo más importante que quiero explicar es la línea histórica del desarrollo del rabinato de Israel, por qué el rabinato de Israel es reconocido oficialmente, el gobierno reconoce oficialmente el rabinato ortodoxo de Israel, y recalcar como rabino sefaradita, alguien lo tiene que hacer en el internet, alguien tiene que decir la verdad y educar. Entonces, decir que desde los 1500 siempre hubo un asentamiento judío en la tierra de Israel. Ese asentamiento judío en la tierra de Israel, oficialmente el rabinato de ese asentamiento en la tierra de Israel era judío, español, portugués, reconocido por los sultanes de Turquía como los sumos rabinos de Israel. ¿Bien? Okay. Voy a dar nada más para mencionarles, uno de los grandes rabinos de Israel, Israel Meir Lau, un poquito sobre su vida, porque lo encuentro interesante la vida de Israel Meir Lau. Estamos hablando de una persona, un hombre, nacido en 1937 en Polonia. La familia él viene de 38 generaciones de rabinos. El padre, es tan importante entender quién es él, el padre de él fue el último rabino de un pueblo, yo tengo escrito el nombre del pueblo en Polonia, de un pueblo en Polonia, a donde él era reconocido como el sumo rabino en esa línea de los rabinatos, como el sumo rabino de ese pueblo. El padre de él fue asesinado en Treblinka. ¿Ya? A los 7 años, Israel Meir Lau fue rescatado de Buchenwald, campo de concentración. 7 años. ¿Por quién? Por un rabino, Herschel Schachter. ¿Quién es Herschel Schachter? Herschel Schachter todavía está vivo. Herschel Schachter era un... increíble.
un rabino americano que estudió en Yeshiva University, fue ordenado por Yoshua Ber Soloveitchik, fue rabino y entonces se unió al ejército americano para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Entra como soldado y oficial, parte de las fuerzas que liberan a los campos de concentración, a Buchenwald, y en una pila una grande pila de muertos, de cadáveres, se encuentra escondido un niño de 7 años, lo rescata, ese se vuelve un día el sumo rabino de Israel. Bueno, increíble de pensarlo. ¿Ya? Entonces, es interesante el mundo, ¿no? ¿Ya? Eso es Israel Meir Lau. ¿Ya? Ok. Uno de los grandes rabinos también es Herzog. Entonces yo quiero concentrarme nada más para que vean quiénes son estas personas. Ya son las 11 de la noche. ¿Qué hora es? ¿Para las 9? Tenemos muchísimo tiempo. Qué bueno. Gracias a Dios. Le puedo decir sobre el sexto presidente del Estado de Israel, Chaim Herzog. Chaim Herzog, nacido en 1918 a 1997. El sexto presidente del Estado de Israel. Nacido en Irlanda, en Ireland. Es hijo del sumo rabino de Ireland, de Irlanda, nacido en Dublin. Para que vean cómo lo que es el Estado de Israel. Estamos hablando, yo les estoy dando la lista de los rabinos separadistas. ¿Ya? Entre los rabinos ashkenazí, el sumo rabinato de los rabinos ashkenazí y el presidente del Estado de Israel, nacido en Irlanda, hijo del sumo rabino de Irlanda, que hablaba perfectamente el idioma de los irlandeses. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y por cierto, cuando lo vean en las fotos, búsquenlo. ¿Ya? Cuando vean al sumo rabino, que era el padre de él, se volvió sumo rabino de Israel también. ¿Cómo el apellido de él? Herzog. H-E-R-Z-O-G. ¿Ya? Cuando lo vean, lo van a reconocer enseguida. Un sombrero alto, como de Abraham Lincoln. ¿Ya? Un sombrero alto. Entonces, hay fotos de él y el rabino separadita con un turbante, visitando las tropas de Israel, y él con un sombrero alto, ¿ya? Muy europeo. ¿Ya? Herzog, el hijo, Chaim Herzog, se vuelve el sexto presidente de Israel. No una función religiosa, y no reconocido como un hombre extremadamente religioso, pero el padre de él, sumo rabino de Israel, y el hijo, sirviente de Israel también. Es importante ver las diferentes formas que se forman. Entonces, nacido en Clifton Park, en Ireland, I think it's awesome. Clifton Park, en Ireland, en Belfast, en Irlanda, hijo del rabino Yitzhak Halevi Herzog, que se vuelve sumo rabino de Israel. Era originalmente Yitzhak Halevi Herzog, originalmente de 1919 a 1937, se vuelve sumo rabino de Irlanda. En 1935 se muda la familia para Eretz Israel. En 1936, Chaim Herzog, el hijo del rabino, se vuelve soldado en el Haganah, empieza a defender los asentamientos judíos. 1936, cuando hay una rebelión árabe que duró 3 años, atacando los asentamientos judíos por la inmigración judía, porque había judíos que estaban llegando de Europa y empezando a vivir en la tierra de Israel, y eso les molestó a los árabes. ¿Ya? Entonces peleó en el lado para defender al Yishuv,
al asentamiento judío, se unió durante la Segunda Guerra Mundial al ejército inglés como voluntario, y había muchos, ya hablábamos anteriormente, en el Yishuv, que se unieron al ejército inglés para demostrarle afiliación al ejército inglés, pensando que el gobierno de Inglaterra estaba en control de la tierra de Israel y que eso los ayudaría a establecer el Estado de Israel. Desafortunadamente, los ingleses calcularon alrededor de la Segunda Guerra Mundial que no necesitaban el apoyo de los judíos, necesitaban el apoyo de los árabes. Entonces sacaron lo que ellos llamaron el papel blanco de McDonald, ¿ya? El alto comisionado de los ingleses, que estaba opuesto a la creación del Estado de Israel. Y el padre del padre de Chaim Herzog, Yitzhak Halevi Herzog, el rabino, públicamente rompió el white paper de los ingleses y declaró que el Estado de Israel se iba a crear. Estamos hablando de ¿cómo lo puedo describir? Como un sionismo religioso y un sionismo secular. Pero a la misma vez unido colaborando para él. ¿Bien? Entonces, 1948, él se pelea en la guerra, en la Tron, y cuando estaba en el ejército inglés, trabajó en la inteligencia del ejército inglés. Entonces, después de la creación del Estado de Israel, se une a las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel en la parte de la inteligencia pro-israelí. ¿Se entiende? 1978 se vuelve embajador a la ONU, y ahí ahora estamos, el padre Chaim Halevi Herzog rompió simbólicamente el papel blanco de los ingleses. En el año 1978, la ONU hace la declaración que el sionismo es igual al racismo. Se unen todos los países árabes con Rusia, con los comunistas, y hacen la declaración de que el sionismo equivale al racismo, que nosotros somos racistas. Y separa Chaim Weizmann, levanta el papel que hace esa declaración de la ONU y lo rompe, al igual que mi papá. ¿Ya? Y dice que el gobierno de Israel no le importa lo que ellos digan de nosotros tenemos el derecho de vivir. ¿Ya? Entonces hace grandes apoyos para Israel. En 1983 se vuelve el presidente del Knesset. ¿Ya? La razón que lo menciono en este contexto es, número uno, porque hemos estado estudiando los líderes del movimiento moderno sionista. Estos honestamente son héroes, ¿no? Tienen que tener mucha fuerza para tomar estas posiciones públicamente. Son héroes de guerra, héroes de defensa, de autosacrificio, y es hijo de uno de los sumos rabinos que acabamos de describir. ¿Ya? Entonces, voy a terminar con esa idea, pero la semana que viene seguimos, si Dios quiere. Lo más para no repetirme repetidamente, pero la fórmula de educar es decirle lo que le voy a decir, decírselo y entonces decirle lo que le dije. Recordar lo que te de la repetición. Sí, repetidamente. Entonces, la idea es que el gobierno de Israel reconoce la religión judía como la religión oficial del gobierno de Israel. Lo que encabezan oficialmente la religión judía en el Estado de Israel es el Ministerio de Religión, y bajo el Ministerio de Religión está el Rabinato de Israel. El Rabinato de Israel tiene dos rabinos, sumos rabinos. Uno, Rishon LeZion, que es el rabino sefaradita. El otro, el Rabbanut Harashit, el sumo rabino
chief rabbi, lo puedo decir. De los ashkenazí tienes uno sefaradita y uno ashkenazí. Deberíamos seguramente tener un rabino mizrahi, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, que de verdad, entonces debemos instalar un rabino separadita y un rabino mizrahi, pero ese es otro tema. Entonces, y se podía quedar el rabino Yosef de Mizrahi. Y casi todos los rabinos en el Estado de Israel, después de la creación del Estado de Israel, han sido iraquí. No me lo menciono. Casi todos, menos Shlomo Amar. Creo que Shlomo Amar era marroquí. ¿Ya? Pero la mayor parte, después de la creación del Estado de Israel, han sido iraquí. Pero antes del Estado de Israel, han sido de descendencia española y portuguesa. Y Mordejai Eliyahu nació en Israel, ¿no? Sí. Pero no sé qué descendencia. Pero la descendencia de También Israel. era. ¿Ya? Entonces, ese Rabbanut reconocido por el gobierno apoya las instituciones religiosas dentro del Estado de Israel y está en cabeza y hace las determinaciones de las cortes religiosas. En esas cortes religiosas se determina la ley matrimonial, las leyes de divorcio, las leyes de conversión, todos esos diferentes reconocimientos. Ahora, queda una cosa más para mencionar aquí, y eso es la cuestión de quién es judío y el acto oficial del gobierno de Israel. Si el Rabbanut absolutamente tiene derecho de determinar, de acuerdo con la ley israelí, de determinar dentro, a través del proceso de la ciudadanía de Israel, determinar cuál conversión sirve dentro de la tierra de Israel. Pero hoy en día, extraoficialmente, hay muchos que le están dando el derecho al Rabbanut de Israel de decidir quién es judío en el exterior. Y ese es un derecho que ellos no lo tenían. Y también la separación entre el gobierno y el rabinato. Exacto. Sobre... Está creciendo esa... No, porque son dos cosas distintas. Porque hay la ley Hok Shiva, Correcto. que es una cosa, pero el Hok Shiva la rabinato no lo reconoce todo lo que el Hok Shiva sí lo reconoce como judío. Sí. Entonces se vuelve esto un problema político grande. Y otra clase. Sí, esa es otra clase para otro tiempo. Pero lo más importante es, por lo menos desde el Galut tenemos que decir, bueno, entonces, si alguien viene a convertirse en México, hay algunos que lo hacen, en México, en los Estados Unidos, no tenemos que decir, bueno, si el Rabbanut de Israel está encargado, ¿no? El Rabbanut de Israel está encargado de la tierra de Israel. Lo que determina una conversión en todas partes del mundo es la halajá, la ley. Y la razón que lo menciono es, yo creo que es importante. El rabino no está encargado, el rabino Joe Schmo no está encargado de la conversión. La ley es la que reconoce la conversión. Y es muy importante entenderlo. Si ustedes le dan todo el poder al rabino Viñas, por ejemplo, es siempre buena idea, pero si le dan el poder al rabino Viñas de determinar quién tú eres, bueno, el rabino Viñas es muy amable, pero a lo mejor algún día se despierta de mal genio y no te reconoce. Pero si le das el poder a la ley de reconocerte, la ley no bambolea. Entonces todos somos iguales debajo de esa ley. Y si la halajá dice que tú eres judío, eres judío. Y si la halajá dice que tú no eres judío, no eres judío. Entonces no tenemos que contar de que si el rabino está lo reconocen políticamente o no lo reconocen políticamente, porque la ley es la ley. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esa es la razón que más quería aclarar el sistema religioso y el sistema laico, que está hablando un poquito aquí mi amiga Lea, sobre el gobierno de Israel. Lo simplifiqué un poco, pero también entré un poco
con algunos detalles. ¿Ya? Yes. Entonces, el documento que obtenemos en el exilio de que somos judíos es válido o es cuestionable en la tierra. El Rabanut de Israel reserva el derecho de determinar si ellos van a aceptar o no van a aceptar. ¿Ya? Y interesantemente, ellos tienen unas listas de cortes que ellos reconocen y cortes que ellos no reconocen. Ahora, eso no quiere decir que la corte no sea halágica. Todo el proceso puede haber sido completamente halágico. Y ellos no están diciendo que en los Estados Unidos esa persona no sea judía. Ellos están diciendo que dentro del Estado de Israel, o por presión política, o por determinación de los procesos que ellos tienen, que ellos no van a reconocer a esa persona. ¿Ok? No lo van a reconocer. Ahora, interesantemente, hay ciertos acuerdos que cortes en el exilio o grupos de rabinos han llegado a acuerdos con el Rabanut de Israel. Entonces, el Rabanut de Israel hoy en día está diciendo, bueno, nosotros reconocemos esa corte X en Chicago o esa corte X en Yonkers, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todavía no han reconocido el valor la de corte. la corte. El corte de 311. Pero entiendes lo que estoy diciendo. Entonces, ellos reconocen esa corte, automáticamente, si traes papeles de esa corte, entonces vamos a aceptar. Entonces, también existen otro proceso a donde una corte que la corte que el Rabanut de Israel no reconozca puede traer una certificación de la corte que ellos sí reconocen. Entonces se vuelve a complicar todo esto. Pero todos estamos hablando, pero recuerden que el Rabanut de Israel no manda en Yonkers. Lo importante es hacer el proceso bien. Correcto. Y hacerlo De acuerdo con la ley. Eso es lo importante. ¿Entienden? Después todo se resuelve. Ok, vamos a terminar con esto. ¿Se entendió o no se entendió? No tiene que agradarte. La pregunta es que si te entendió. Lo entiendo, que mi pregunta está basada en qué ventaja tenemos. O sea, lo hacemos aquí bien, tenemos huele de aquí, pero entonces cuando vamos allá, póngale que nos dicen no. No. Por eso a eso es lo que quiero No llegar. es así. No es así. Eso es lo que estaba hablando Lea. Ahora tenemos que entrar entonces un momento a lo que estaba hablando Lea. El gobierno de Israel tiene una ley que es la ley de retorno. Siempre ha existido esa ley de retorno y la idea es parte de la centralidad del sionismo moderno. No importa la cantidad de puertas que ellos cierren, ellos siguen subiendo la voz. Entonces, afuera. Pero el punto es, Creo que la puerta tienen no un está. talento increíble. Nos movemos por todo el edificio y nos encuentran. Pero gente que pasan y la dejan ver. Es increíble. La dejan ver, te lo juro. Anyways. Poner carrito en la Ciérralo puerta. ciérralo Poner carrito en la con la puerta. ruedita esa. Yeah, ok, bueno. El gobierno de Israel, el movimiento sionista, siempre el sueño del sionismo era que los judíos mundialmente dejen el exilio en todas partes, no solamente en los Estados Unidos, en todas partes, y se muden para la tierra de Israel. Y se muden para la tierra de Israel. Entonces, eso, parte de la cosa era automáticamente reconocer a los ciudadanos judíos, a los judíos como ciudadanos del Estado de Israel que se mudan para la tierra de Israel. ¿Se está entendiendo todo esto? Entonces, se crea una ley en Israel que si tienes, por ejemplo, papeles de reconocimiento como judío de una sinagoga reformista, por ejemplo, de una sinagoga reformista en el Golán, que dice, sí, nosotros, esta comunidad judía del exilio, reconocemos al rabino Viña como judío, entonces automáticamente yo puedo aplicarle al gobierno de Israel para ciudadanía como judío. La pregunta es que si el Rabanut aceptaría eso. Y eso se empieza a complicar la situación. Sí, y el Rabanut, esos son cosas, como dijo el Reino, son
para casarse en Israel, para divorciarse en Israel. Esas son las cosas que ahí se involucra el rabado. Exacto. Pero vivir en la tierra de Israel No tiene ningún problema. no tiene ningún problema. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora vamos a terminar entonces, ¿verdad? Nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Gracias a todos. No,